Hola, buenas noches, amigos. Hoy quiero compartir mi experiencia con este ser místico. Actualmente tengo 37 años, pero mi encuentro con él ocurrió cuando tenía unos 17. En esa época vivía en un pequeño pueblo de la región metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, México. Estábamos rodeados de ranchos y haciendas, muchas de ellas pertenecientes a familias japonesas. No teníamos mucho que hacer en esos días, especialmente siendo adolescentes. Así que mi amigo y yo siempre buscábamos lugares alejados donde pudiéramos beber, tocar un violín y divertirnos sin molestar a los vecinos. Fue en una de esas ocasiones que decidimos ir a un campo de béisbol que se encontraba en una de las haciendas de los japoneses. En esos campos había pequeñas casetas a los lados del terreno, como gradas improvisadas. Nos quedamos ahí bebiendo y conversando al aire libre. Todo transcurría con normalidad hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, se nos terminó la bebida. A esa hora solo había un lugar donde podíamos conseguir más. Este lugar estaba en otro pueblo cercano, a unos 8 kilómetros de distancia. Así que todos decidimos ir a lo que en ese entonces llamábamos el último trago. El trayecto hasta el pequeño bar fue tranquilo, pero el problema comenzó al regresar al campo. En el camino de vuelta había una pequeña finca donde criaban ovejas, y la carretera pasaba justo por el medio. Las ovejas estaban protegidas únicamente por una cerca de alambre de púas. A ambos lados de la carretera había barrancos altos, y en la cima de uno de ellos estaba la cerca, que se extendía aproximadamente por 1 kilómetro hasta llegar a un cruce, marcando el final de la finca. A mitad de la finca, había una zanja grande, como un arroyo, que cruzaba la carretera pasando por debajo y recorría gran parte del terreno donde estaban las ovejas. Íbamos caminando por esa carretera casi. Al llegar a la zanja, comenzamos a escuchar ruidos extraños, como si algo se agitara en el agua. El sonido provenía de ese arroyo dentro de la finca. Eran movimientos bruscos y un gemido de dolor y agonía que parecía provenir de una oveja. Nos acercamos lentamente hasta el borde de la carretera, justo donde estaba el arroyo. Los ruidos estaban a unos 15 o 20 metros de nosotros. Como estaba oscuro y solo teníamos la luz de la luna, era difícil distinguir qué tipo de animal estaba desgarrando a la oveja. Parecía un perro grande y furioso. Todos los que estábamos allí coincidimos en que probablemente era un perro negro enorme devorando a la oveja. Hasta que uno de mis amigos cometió el grave error de lanzarle una piedra al animal. Sin que nadie pudiera detenerlo, la piedra impactó a la criatura. Fue en ese momento cuando nos dimos cuenta del problema en el que nos habíamos metido. Tan pronto como la piedra lo golpeó, el animal se levantó sobre 2 patas. Esa cosa era enorme. Si no medía 1,80 metros, estaba cerca, o incluso más. Desde el fondo de la zanja, comenzó a olfatear el aire, aspirando 1, 2, 3 veces. Y de repente, giró su atención hacia nosotros. En cuanto entendimos que esa cosa venía a atacarnos, todos salimos corriendo como pudimos. Algunos regresaron por el camino de donde habíamos venido, mientras que otros corrieron en dirección a la aldea donde vivíamos. Yo, junto con otros 3, tuvimos la mala suerte de correr hacia nuestra casa, que estaba en una subida. Parecía que el animal eligió seguir a las presas más fáciles, y claro, fuimos nosotros. Nuestra única suerte fue que el animal resbaló varias veces intentando salir de la zanja. Además, el alto barranco y la cerca de alambre de púas también nos dieron una ligera ventaja. Pudimos verlo corriendo por encima del barranco. Desde el interior de la cerca, esa criatura seguía moviéndose mientras nosotros corríamos desesperados por la carretera. A pesar de correr tan rápido como podíamos, aún alcanzábamos a verlo en el barranco, galopando en 4 patas. Sus orejas golpeaban contra su cuello o su espalda, no sabría decir exactamente dónde, pero el sonido que hacía era algo realmente extraño,
como si alguien estuviera dando palmadas en la espalda de otra persona. Dejé de mirar hacia atrás y me concentré únicamente en correr, en escapar de aquello a toda costa. Mis amigos hicieron lo mismo. Poco a poco, me di cuenta de que los sonidos de su galopar se iban desvaneciendo. Corrimos por aproximadamente 1 kilómetro más hasta sentirnos seguros. Cuando finalmente nos atrevimos a mirar hacia atrás, vimos la silueta de esa criatura alejándose, probablemente regresando a terminar su comida, esa pobre oveja cuya paz interrumpimos de forma imprudente. Mis otros amigos, que habían corrido hacia el lado contrario, se vieron obligados a tomar un camino alternativo a través del monte para poder regresar a nuestras casas. Cuando nos reencontramos unos minutos después, intercambiamos nuestras experiencias y todos llegamos a la misma conclusión: lo que vimos esa noche, sin lugar a dudas, era un hombre lobo. Desde entonces, nunca volvimos a pasar por esa finca de noche. Muchas personas no creen esta historia, pero no fui el único que vio aquello, fuimos varios testigos. Hasta el día de hoy, cada vez que me encuentro con quienes estuvieron presentes esa noche, recordamos lo sucedido. Y aunque han pasado muchos años, la sensación de desesperación que sentimos en ese momento aún parece estar ahí, tan viva como entonces. Bueno, ese es mi relato. Espero que lo publiques en tu canal. Gracias. Hola, me llamo Francisco José. Soy originario de Monclova, en Coahuila, México. Vengo a contarles lo que me sucedió cuando trabajé en una hacienda del interior de Chihuahua. El lugar donde trabajaba era una hacienda muy grande, enorme. Mi trabajo principal era de cuidador, pero también hacía varios otros servicios, como trabajos de albañilería, labores del campo y, a veces, incluso cocinaba para la casa principal. Era un hombre para todo, pero al menos me pagaban bien. En fin, esa hacienda pertenecía a mi patrón, don Octavio. En diciembre había tomado vacaciones para visitar a mi familia en Monclova, pero cerca de la fecha de Año Nuevo tuve que volver a Chihuahua porque mi patrón me contó que un animal estaba rondando la hacienda. Sin embargo, ningún animal era normal, era una criatura extraña, deformada y peluda. Como mi patrón también era mi mejor amigo, quise saber qué clase de criatura era esa y resolver el problema. Él pagó mi pasaje, y llegué poco tiempo después, el 29 de diciembre. Ese día no pasó nada. Estuvimos atentos, esperando cualquier cosa, pero ni siquiera escuchamos un ruido o un grito. Eso nos parecía extraño, porque mi abuela solía decir que cuando la naturaleza estaba silenciosa era porque había un depredador cerca. Al día siguiente, nos enteramos de que una criatura había atacado un rancho cercano al de don Octavio. La gente decía que era un hombre lobo. Como yo no creía en esas cosas, pensé que tal vez era un animal grande, como un puma o algo por el estilo. Pero, como no había visto nada, tampoco podía juzgar a los demás. ¿Quién soy yo para dudar de lo que cuentan los otros? El día 30, cuando cayó la noche, mi patrón me pidió que hiciera guardia con él. Lo peor de todo era que en la hacienda había muy pocas personas, ya que era víspera de Año Nuevo y todos estaban con sus familias. Solo estábamos don Octavio, un hombre mayor que no tenía familia, y yo. Don Octavio me dio un machete, ya que en toda la hacienda solo había un arma de fuego. Las horas pasaron y no sucedió nada. Empecé a pensar que toda esa historia era mentira. Pero, de repente, escuché un aullido lejano. Don Octavio, que estaba todo relajado en su silla, se enderezó rápidamente, asustado, y se puso alerta. Confieso que me dio un poco de miedo, pero seguía sin creer en esa historia. Así que le dije: tranquilo, don Octavio, debe ser solo algún perro lejano. No te preocupes. Le dije eso riéndome, porque me parecía gracioso que alguien que se consideraba valiente se asustara por un aullido. Pero don Octavio me miró y me preguntó dónde estaban los perros de su hacienda. Me quedé pensando,
porque si se tratara de otros perros, los de don Octavio habrían comenzado a ladrar desesperados. Nos quedamos en silencio, reflexionando, cuando de repente escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Corrimos hacia la puerta, que temblaba con cada golpe. De pronto, empezó a sentirse un hedor horrible. Don Octavio se tapó la nariz, tomó un sofá y lo colocó contra la puerta para reforzarla. ¿Qué es esto? Un puma no tiene tanta fuerza, grité. Fue entonces cuando los golpes pararon, y comenzamos a escuchar una respiración profunda y pesada, como si algo estuviera jadeando con dificultad. Miré a don Octavio, y estaba pálido, como si le hubieran drenado toda la sangre. Entonces escuché rápidos pasos acercándose, como si lo que estaba afuera estaba corriendo, porque de repente subió al techo de la casa y comenzó a quitar las tejas. Me enfurecí muchísimo, ya que ese mismo mes yo había trabajado arreglando esas tejas, y ahora venía esa criatura a destruirlo todo, sin pensar en lo que hacía. Le arrebató la escopeta de las manos al señor Octavio, que seguía paralizado. Aparté el sofá que estaba bloqueando la puerta y salí directamente al exterior de la casa. No sabía ni siquiera manejar un arma, pero estaba tan lleno de rabia que disparé sin pensar. El disparo solo rozó a la criatura, pero rompió el silencio de la noche. Fue ese disparo el que me hizo reaccionar y darme cuenta de lo que estaba haciendo. Para que se den una idea, esa cosa estaba sobre el techo de la casa, mientras yo estaba abajo con un arma, totalmente expuesto. Miré con más atención a esa criatura, y me pareció que tenía cierto parecido con un mono, pero las orejas y el hocico eran completamente diferentes. Era algo extraño, grotesco, y definitivamente no era de este mundo. La criatura era grande, incluso estando agachada. Tenía pelos oscuros, ojos amarillos y enormes, orejas tan largas que daban hasta lástima, y un hocico que parecía de perro. La forma de su cabeza era como la de una persona, pero mezclada con la de un perro. Sin embargo, lo que más miedo me dio fueron sus tobillos torcidos, que parecían formar una especie de Z. Si esa cosa había sido humana alguna vez, realmente sentía pena por esa persona. Observaré todos esos detalles en cuestión de segundos, porque si me quedaba más tiempo ahí, rezando o pensando, esa cosa seguramente me atacaría. En ese momento, grabé una canción que mi tía solía cantar: si te quedas, la bestia te atrapa, si corres, la bestia te come. Realmente no sabía qué hacer. El señor Octavio me llamó desesperadamente desde dentro de la casa. Pero esa criatura decidió saltar y quedó justo frente a la puerta. El señor Octavio, sin pensarlo dos veces, cerró la puerta dejándome solo con ese bicho. En ese momento, solo podía pensar que iba a morir ahí mismo, no había manera de salvarme. Me di la vuelta y empecé a correr. Corría tan rápido que ni siquiera sentía mis piernas. Estaba completamente desesperado, con esa cosa persiguiéndome. No podía pensar con claridad, solo corría. Fue entonces cuando vi a las vacas y decidí fingir que me detendría ahí. Pensé que esa criatura no sería lo suficientemente inteligente para entender lo que hacía, pero estaba equivocado. Corrí hacia donde estaban las vacas, cada vez más rápido, aunque ya comenzaba a sentir mis piernas dormidas. Las vacas comenzaron a correr también, y ahí me di cuenta de que estaba perdido. Miré hacia atrás y vi al señor Octavio en la entrada, subido en su carro, yéndose. Eso me desesperó aún más. Ahora estaba completamente seguro de que iba a morir ahí, solo, rodeado de vacas y ese hombre lobo. Vi a lo lejos la antigua casa del cuidador, que estaba en ruinas, pero no tenía otra opción, tenía que intentarlo. Las vacas corrían hacia otro lado, y yo me quedé rezando para que esa cosa las siguiera en lugar de seguirme a mí. Pero, para mi mala suerte, la criatura me quería a mí y continuó persiguiéndome. Logré entrar en la vieja casa, pero inmediatamente comencé a debatirme con las telarañas que se pegaban a mi cuerpo. No tuve mucho tiempo para pensar,
porque esa cosa empezó a golpear la frágil puerta. Pensé que estaba completamente solo en el sitio, pero de repente comenzó a escuchar un ruido fuerte de disparos y de carros acercándose. Escuché al señor Octavio gritar mi nombre. Al parecer, ellos habían visto la situación y vinieron a ayudarme. Me tapé los oídos, porque los disparos eran ensordecedores. Aún así, escuché a los vecinos gritando que esa criatura era realmente un hombre lobo. Cuando todo se calmó, alguien me dijo que podía salir. Con mucho cuidado y miedo, decidí hacerlo. Agradecí a todos por haber venido a socorrerme y pregunté dónde estaba esa criatura. No puedo describir cómo era ese hombre lobo. Pero les digo que aquello era muy feo. Después de unos días, regresé a mi ciudad natal y nunca más volví a trabajar como cuidador. Buenas noches a todos. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho y compartir este contenido para llegar a más personas. También te invitamos a visitar nuestra tienda. Sigamos. Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a los amigos del canal por el espacio que brindan a quienes tienen algo que compartir. Solo quienes han tenido alguna experiencia similar son capaces de sentir empatía por quienes relatan algo así. Por más fe que alguien tenga en estos temas, nunca será capaz de entenderlo completamente como aquellos que lo han vivido. Por eso, les envío mi relato, deseando que más personas lleguen a su canal y se animen a compartir un poco del terror que han vivido. Debo contar primero cómo llegué a un pueblo. Mi familia y yo hemos sido campesinos por décadas. Mi padre y mi abuelo también lo fueron. La familia de mi esposa también pertenece al campo. Es a través del trabajo que realizamos en el campo que luchamos para que nuestros hijos puedan romper con esta tradición. No por falta de respeto o ingratitud hacia el campo, al contrario, ser trabajadores rurales es algo que nos llena de orgullo. Pero somos conscientes de las dificultades que enfrentamos. No recuerdo haber vivido en otro lugar que no fuera la hacienda donde crecí. Cuando nací, mi padre ya vivía y trabajaba allí como cuidador. Y cuando él nació, mi abuelo ya trabajaba en esa hacienda como colono. Trabajamos para la misma familia durante décadas, lo que nos daba la misión de cuidar la hacienda y trabajar en el cultivo y la cría de animales. En los tiempos de mi abuelo y mi padre, los propietarios solían vivir en la hacienda, pero en mi tiempo, eran pocos los fines de semana que aparecían. El patrón siempre estaba por allí, pero su esposa y sus hijos no compartían el mismo interés. Él parecía un viejo solitario, cumpliendo con sus obligaciones hasta que Dios decidiera llevárselo. Era un buen hombre, debo decirlo. Nunca nos dejó desamparados en cuanto a nuestras responsabilidades. Era atento, se preocupaba por sus padres y abuelos. No había una sola vez que fuera a la hacienda sin preguntar por nosotros, más allá de sus propios intereses. Educó a los hijos de todos los que trabajaban para él, y en sus últimas visitas a la hacienda dejaron claro que le preocupaba el futuro de mi familia. Se impresionó cuando le informé que no tenía ningún ahorro, a lo sumo, 2 salarios para una emergencia. Me preguntó qué haría en el futuro, con 3 niños sin tener un lugar a donde ir. Nunca había pensado en eso en mi vida, jamás imaginé salir de aquí. Era una casa sencilla, pero era nuestro hogar. Escucharlo hablar de esa manera me hizo pensar que quizás estaba pasando por problemas financieros, pero luego me daría cuenta de que ese era el único problema que él no tenía. Me perdí en mis propios pensamientos hasta que lo escuché decir que se ocuparía de ese asunto en su nombre de los buenos servicios prestados por mis padres y abuelos. Pero las cosas suceden en la vida como si ya estuvieran escritas. Esa fue la última vez que vi a ese hombre. De regreso a su casa, sufrió un grave accidente y falleció. Aún no lo sabía, pero allí comenzaba mi historia. Como sucede con muchas empresas, también ocurre en el mundo rural, los padres se van y los hijos no quieren hacerse cargo de los negocios.
Muchos de ellos siguen carreras diferentes, pero la mayoría simplemente actúan por ambición. Reciben un patrimonio y viven sus vidas a costa del trabajo de toda una vida de sus padres. Mi patrón creció en el campo, aprendió a amar los bueyes y la plantación, pero crió a sus hijos en la gran ciudad. Aquello no era para ninguno de ellos. Lo notaba cada vez que iban para allá. Vi crecer a esos niños, totalmente indiferentes, ignorando el entusiasmo de su padre cuando les enseñaba sobre la vida en el campo. No podía resultar en otra cosa. La preocupación de mi patrón por mí venía de ahí, de lo que ellos serían capaces de hacer conmigo y con mi familia si él llegaba a faltar. Y tenía razón. Menos de un año después, la hacienda centenaria, la casa donde nací, estaba a la venta. Una profunda tristeza me invadió. Ni siquiera sabía aún que los nuevos propietarios traerían a sus propios trabajadores. Poco tiempo después, estaba desempleado y sin un lugar a donde ir. Algunos amigos nos ofrecieron una casa para quedarnos mientras resolvíamos todo, pero la humillación era demasiado grande. Nos pagaron todos nuestros años de trabajo, pero fue insuficiente. Nos alojamos en una casa amiga, después conseguimos una casita de alquiler. Encontré trabajo en una finca cercana, pero el salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Mi esposa comenzó a planchar y lavar ropa ajena. Era una vida miserable, algo que nunca pensé que viviría. En la hacienda comíamos lo que queríamos, no teníamos alquiler que pagar, y aún así no fui capaz de ahorrar dinero. Jamás tendría un pedazo de tierra propio. Moriría en una casa alquilada, comiendo arroz y frijoles de la peor calidad. El año era 1997. En un bar del pueblo escondido que en una ciudad cercana al lugar donde vivía, un movimiento de trabajadores rurales había montado un campamento. Ya había oído hablar del asunto antes, pero nunca me interesó. Desde la comodidad de mi paraíso en la hacienda, pensaba que esas personas eran un montón de vagos y oportunistas. No conocía sus ideales ni sus luchas. Pero esta vez, la curiosidad y la desesperación me llevaron a un lugar a aproximadamente 1 hora de viaje. Sentí que valía la pena ver de qué se trataba. Partí con una pequeña esperanza, algo que hacía mucho tiempo no sentía. Recuerdo haber llegado al lugar con esa chispa de esperanza, pero verla apagarse al encontrarme con la multitud. Eran niños, ancianos, familias enteras hacinadas en pequeñas casas de madera. A mi parecer, había más de 1000 familias allí. Jamás llevaría a mis hijos a una situación como esa. No sería capaz de vivir en condiciones tan precarias. Había una fila para que los recién llegados hablaran con el líder. Me quedé en la fila, escuchando las tantas historias de luchas, enfrentamientos, pérdidas y victorias. Hablaban de asentamientos donde recibían un pedazo de tierra para vivir. En esa fila aprendí todo sobre los latifundios y la reforma agraria. Me di cuenta de que no eran invasores ni ladrones, sino personas como yo, familias como la mía. Era una buena causa. Me costó convencer a mi esposa, pues ella tenía la misma visión que yo tenía al principio. Pero siempre hemos sido muy unidos, y ella confiaba en mis decisiones. Estábamos buscando recuperar nuestras vidas, pero lo hacíamos juntos, y una vez más, venceríamos. Después de algunas reuniones, fuimos aceptados en un campamento. Las 1000 familias que pensé que había allí prácticamente se habían duplicado. Me preguntaba si esas tierras serían suficientes para dividir entre todos, en caso de que saliéramos victoriosos. Esa duda la teníamos todos, hasta que supimos que tenía 16.000 hectáreas, lo que nos tranquilizó. Al final, todos tendríamos un pedacito para llamar nuestro hogar. Solo necesitaríamos esperar, precisamente, 1 década. Nuestro campamento recibió el nombre de 8 de marzo. Allí, cada uno tenía una función preestablecida. Por considerarme fuerte, me asignaron a la función de seguridad y orden.
Mi esposa se encargó del cuidado de los animales. Nuestras experiencias eran muy bien aprovechadas. Allí no había problemas con las tareas asignadas, hacíamos lo que nos delegaban. Plantábamos lo que podíamos con lo que sobraba. La jornada comenzaba temprano, pero la mayoría estaba acostumbrada a ese ritmo de vida por venir del campo, y los que no lo estaban debían adaptarse, o podrían ser expulsados y perder su oportunidad. No soy capaz de describir su inmensidad. Ya llevábamos 3 años acampando, y las cosas iban bien. Las niñas y los niños estudiaban, y el proceso de desapropiación seguía firme, esperando una decisión judicial. Sin embargo, en el año 2000, nuestro campamento fue invadido por hombres que venían a desalojarnos. Nuestra seguridad en esa zona era muy inferior a la de las porterías principales. Hubo un enfrentamiento con tiroteo, y las personas corrieron para protegerse. Muchas resultaron heridas o pisoteadas. Perdimos a 3 compañeros en un acto de cobardía cometido por hombres enmascarados. Después de ese día, reforzamos nuestra seguridad y comenzamos a realizar rondas en áreas cada vez más grandes. Aumentamos el número de hombres de seguridad y creamos turnos rotativos. Esa noche, la ronda era mi responsabilidad. Jamás salíamos solos a las rondas nocturnas. Me encontré con mi equipo, dividimos las municiones y los radios, y salimos. No explorábamos zonas desconocidas de noche, eso lo hacíamos durante el día. Pero algunos compañeros habían informado sobre movimientos en la portería sur, hacia el interior del bosque. Necesitábamos verificar. Dividimos el equipo en parejas y partimos. La maleza estaba muy alta. Había estado abandonada durante mucho tiempo. La luna ayudaba a iluminar los trabajos. Seguimos lo que parecía un camino, pero las cosas empezaron a ponerse extrañas. Algo se mueve con velocidad en el matorral. Miramos atentos. Hice una señal de silencio a mi compañero. Dimos un paso lento, buscando, agachándonos. El movimiento continuó. Me di cuenta de que no eran personas, era un animal grande. Pues había un trozo de ramas destrozadas que solo algo pesado podría causar. Nos quedamos parados, escuchando la respiración del otro y la del animal, que parecía estar muy cerca. Contuvimos la respiración, escuchamos cómo nos olfateaba. Nos estaba cazando y el ataque era solo cuestión de tiempo. No teníamos a dónde ir. Nos agachamos en un intento de ver qué era, y tal vez atacarlo primero. Pero la radio de mi compañero llamó. Fue en ese momento que, frente a nosotros, apareció un animal asqueroso que babeaba y exhalaba un olor insoportable. Era una mezcla de perro con otro animal, pero su tamaño desmesurado no era compatible con nada que conociéramos. Era un animal de 4 patas, sin embargo, se sostuvo de manera bípeda por un tiempo. Cuando me vio levantar el arma, mi compañero no se movía. Yo mismo tardé en encontrar coraje para hacer algo, pero fui atacado. Cuando apunté el revólver, el animal lanzó mi arma, cayó en medio del bosque y me sujetó de los brazos. Su fuerza era absurda y tenía una furia en los ojos que jamás había visto en otro ser en mi vida. Sin poder moverme, cerré los ojos y supliqué estar en una pesadilla que pronto terminaría. El animal gruñía furioso y me apretaba cada vez más. Perdí toda la fuerza que tenía y empecé a rezar. Oí el ruido que hizo que mis oídos se unieran. Era mi compañero que disparaba contra esa bestia mientras yo me retorcía en el bosque. El animal fue hacia él, aún más furioso, pero el disparo nuevamente. La bestia, sangrando, gruñó y soltó un aullido alto, con una rabia increíble. Golpeó las piernas de mi compañero en el suelo y huyó hacia el interior del bosque. No tuvimos fuerzas para seguirlo. Yo tenía una costilla y un brazo rotos, y sentía falta de aire. Mi amigo tenía la pierna rota. El resto de los integrantes oyó los disparos y nos encontró.
Ni siquiera sabíamos cómo contar lo que había sucedido. Mi compañero dijo que fue atacado por un lobo. Yo estaba aturdido para ponerle nombre a eso. Pero me desperté con mi compañero, que vio más que yo en la escena. Aumentamos aún más la seguridad del campamento. Esta vez, la preocupación era el ataque de animales y no solo de humanos. Después de pasar el susto, todo seguía caminando bien. Orientamos a todos a permanecer cerca de los campamentos. No oímos nada más por allí, por más que buscáramos. Gracias a Dios, fueron muchos los compañeros perseguidos, cazados e incluso muertos en nuestra jornada, pero nuestra lucha no fue en vano. En el año 2007, fue finalmente desapropiada, siendo adquirida para la reforma agraria. Allí, alrededor de 50 familias, incluida la mía, fueron asentadas. Tengo orgullo de contar que, a pesar del tiempo y las dificultades, nosotros, los asentados, representamos hoy una parte significativa del crecimiento y de la economía de la ciudad y la región. En cuanto al animal, después del ataque, por razones de seguridad, solo dijimos que era necesario mantener la calma para no causar pánico. Nos llevó tiempo recuperarnos. Incluso después de volver a trabajar, la sensación de que teníamos era que jamás estaríamos libres de los recuerdos de lo que vivimos aquella noche.